¿Crees que la guerra en Ucrania es un conflicto lejano? Piénsalo otra vez. La entrega del primer dron ucraniano fabricado en suelo alemán no es solo un gesto simbólico, es la señal de que Europa ha entendido algo vital. Ucrania no es el problema de Ucrania, es la vanguardia de la seguridad europea. La historia es clara. La tibieza frente al expansionismo solo alimenta ambiciones mayores. Si ese muro de contención cae, la presión se desplazará a Polonia, los Bálticos o Moldavia. No se trata de caridad, se trata de autonomía estratégica. Europa necesita ser un actor capaz de defenderse sin depender exclusivamente de decisiones externas. Apoyar a Ucrania no es financiar una guerra ajena, es pagar el costo anticipado de nuestra propia defensa. Porque en geopolítica, los espacios vacíos siempre los ocupa alguien más. Y hoy el precio de la pasividad es el más alto de todos. Ucrania y Europa, cuando la defensa del presente decide el futuro. La entrega del primer dron ucraniano producido en territorio alemán al presidente Volodymyr Zelensky, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, no es un gesto simbólico menor. Es una señal clara de que Europa comienza, tarde, pero con determinación, a comprender que la guerra en Ucrania no es un conflicto periférico, sino el frente avanzado de la seguridad europea. El proyecto conjunto entre las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics, presentado por el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, representa algo más profundo que innovación tecnológica. Demuestra que Europa puede y debe convertirse en actor estratégico autónomo, no solo en observador dependiente de decisiones externas. La ilusión del aislamiento, un error histórico europeo. Pensar que la invasión rusa a Ucrania se detendrá allí es una peligrosa ilusión. La historia europea está plagada de ejemplos donde la tibieza inicial frente al expansionismo solo alimentó ambiciones mayores. El Kremlin no actúa en función de fronteras legales, sino de oportunidades percibidas, de vacíos de poder y de divisiones políticas. Ucrania no es el problema de Ucrania, es el muro de contención entre el orden europeo basado en normas y una lógica imperial que responde a la visión de Vladimir Putin y su círculo de poder. Si ese muro cae, la presión no desaparecerá, se desplazará. Los países bálticos, Polonia, Moldavia, e incluso regiones del sudeste europeo, no son escenarios hipotéticos, sino objetivos lógicos dentro de una doctrina que concibe a Europa del Este como zona de influencia natural rusa. Negarlo no es prudencia diplomática, es ceguera estratégica. Autonomía estratégica, una urgencia, no un eslogan. Zelensky ha sido claro al señalar que Europa debe avanzar hacia una mayor independencia en materia de defensa respecto de Estados Unidos. No se trata de romper alianzas, sino de equilibrarlas. La seguridad europea no puede depender exclusivamente de los ciclos políticos de Washington ni de la voluntad circunstancial de administraciones externas. El fortalecimiento industrial militar europeo, ejemplificado por la producción de drones en Alemania para uso ucraniano, genera un doble beneficio, refuerza la defensa de Ucrania y acelera el aprendizaje estratégico de Europa en un entorno de guerra real, algo que ningún ejercicio teórico puede sustituir. OTAN, Unión Europea y responsabilidad colectiva. El deseo de Ucrania de integrarse a la OTAN no es una provocación, sino una consecuencia lógica de haber sido atacada por elegir el camino europeo. Pero incluso antes de esa adhesión formal, la Unión Europea enfrenta una decisión histórica: actuar como bloque estratégico o resignarse a ser un espacio geográfico vulnerable. El apoyo desigual, fragmentado o condicionado envía el peor mensaje posible a Moscú, que Europa duda. Y en geopolítica, la duda es una invitación. En conclusión, apoyar a Ucrania es defender Europa. El dron entregado en Múnich no es solo una herramienta de combate, reconocimiento o logística. Es un símbolo de lo que Europa puede hacer cuando entiende que su destino está interconectado. Ucrania hoy combate por su supervivencia, pero también por la credibilidad del proyecto europeo, por la vigencia del derecho internacional y por la idea misma de soberanía. Apoyar a Ucrania no es un acto de caridad ni de romanticismo político. Es una inversión en seguridad colectiva. Porque si Europa no se defiende en Ucrania, tarde o temprano tendrá que hacerlo en casa, en condiciones mucho más desfavorables. La historia ya ha enseñado esta lección.
La pregunta no es si Europa puede permitirse apoyar a Ucrania, sino si puede permitirse no hacerlo. La pregunta incómoda que Europa evita no es si puede sostener a Ucrania, sino qué precio está dispuesta a pagar por su propia pasividad. Porque en geopolítica no existen los vacíos, solo los espacios que alguien más ocupa. Y hoy, ese alguien es el proyecto revisionista que encarna Vladimir Putin. Cada dron entregado, cada fábrica activada, cada euro invertido en la defensa ucraniana no acerca la guerra, la contiene. Lo contrario, la duda, la división, el cálculo electoral, acerca inevitablemente el conflicto a suelo europeo. La historia no castiga a quienes se preparan, castiga a quienes creen que la tormenta respetará fronteras. Ucrania no está pidiendo permiso para defenderse. Está ofreciendo a Europa la última oportunidad de decidir dónde se detiene la expansión del poder autoritario. Si cae Ucrania, no caerá en silencio, caerá como advertencia ignorada. En la geopolítica del cambio lo decimos sin rodeos, Europa no está financiando una guerra ajena, está pagando el costo anticipado de su propia defensa. Y cuanto más tarde en entenderlo, más alto será el precio. La historia no recordará discursos ni comunicados diplomáticos. Recordará quién actuó cuando todavía había margen. Y quién prefirió mirar hacia otro lado creyendo que el mapa se defendería solo. La pregunta incómoda no es si Europa puede sostener a Ucrania, sino cuánto está dispuesta a pagar por su propia pasividad. Porque en geopolítica no existen los vacíos, solo espacios que alguien más ocupa. Cada dron entregado, cada fábrica activada, cada euro invertido, no acerca la guerra, la contienen la duda, la división y el cálculo político. Si la acercan a Ucrania, no pide permiso para defenderse. Le está ofreciendo a Europa decidir dónde se detiene el autoritarismo. Europa no financia una guerra ajena, está pagando por adelantado su propia defensa. Esto es la geopolítica del cambio. ¿Crees que la guerra en Ucrania es un conflicto lejano? Piénsalo otra vez.